Bien, continuamos conversando con el ministro de Defensa. El día de hoy finalmente se ha podido desbloquear la carretera en Barrio Chino. Queríamos preguntarle por ello porque hay quienes dicen que claro que se ha hecho un desbloqueo, pero que sin embargo parece que ya hay intención de retornar o de tomar ciertos puntos. ¿Cuál es la situación a esta hora? A ver, el viernes de la semana pasada, en una actividad programada en el Grupo 8 con presencia de la señora Presidenta de la República, dijimos a la opinión pública de que confíen en su Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas en el inicio y como consecuencia del comunicado conjunto que hicimos para dar inicio al desbloqueo de las carreteras, para garantizar el libre tránsito, garantizar la salud y garantizar la vida de nuestra población. ¿Por qué? Porque como consecuencia de estas paralizaciones, de estas interrupciones en las carreteras, habían fallecido lamentablemente 11 personas. Entonces eso nos motivó para llevar a cabo un planeamiento que inició el día jueves y que ha culminado el día de ayer con la acción y la intervención en Barrio Chino, en Ica, ¿no? Despejando primeramente la zona. O sea, hemos prácticamente habilitado la carretera, el pase para que puedan pasar tanto de ida como de vuelta hacia la ciudad de Lima y hacia el sur del país. Hemos verificado el día de hoy que los insumos, el abastecimiento se han normalizado hasta la ciudad de Tacna. Ese es el primer paso. El segundo paso es lo que acabas de mencionar, la sostenibilidad de la carretera, del pase, que no exista ningún tipo de problema. Yo no puedo decir ahorita cuánto tiempo se va a quedar la fuerza porque tenemos que mantenerlo eso en reserva, pero tengan la plena seguridad de que nosotros estamos consolidando la viabilidad del pase de la carretera. Eso nos va a garantizar de que no exista ningún tipo de problema. Claro, pero al momento que usted dice no sabemos cuánto tiempo se va a quedar la fuerza, entonces también propicia esto un poquito de incertidumbre, porque uno dice, bueno, ¿y si mañana se van? ¿Y si mañana vuelve el bloqueo? ¿Cómo sé yo que mañana, cómo puedo, por ejemplo, armar un cronograma para el envío de mis productos, planificar un viaje, si no sé si esto puede cambiar, esta situación de liberación de la vía podría cambiar, digamos, en 2 o 3 días? Nosotros hemos garantizado con cada uno de los transportistas y de cada uno de las empresas que van a llevar a cabo ese espacio. Cuando yo digo de que no puedo garantizar, no estoy diciendo eso, sino estoy diciendo de que no quiero dar a entender el periodo de tiempo, pero por lo menos sí puedo adelantar de que es en un periodo de 15 días a 30 días, ¿correcto? O sea, de que nosotros... ¿Esto supone que los efectivos de las Fuerzas Armadas van a permanecer en estos lugares durante los 15 días? Están permaneciendo en estos momentos en dicho lugar, para, como dije anteriormente, garantizar la sostenibilidad y la consolidación del pase y evitar cualquier tipo de intención de poder tomar nuevamente dicho pase. ¿Cómo se va a replicar esta situación, digamos, en otras regiones donde también hay problemas similares? Mire, con Ica prácticamente hemos garantizado todo el sistema de la red vial desde Tumbes hasta Tacna. Lo hemos verificado y lo estamos monitoreando. ¿Correcto? Ese ha sido el primer paso. El segundo paso es de que nosotros tenemos que llevar a cabo un planeamiento para la región de Puno, para la región de Cusco y la región de Madre de Dios en Puerto Maldonado. ¿Y por qué digo de que y diferencio en cada una de las regiones? Porque cada uno de estas áreas geográficas tiene su peculiaridad y su especificidad en llevar a cabo el planeamiento. Eso me lleva, perdóneme, a preguntarle cómo va a ser sostenible, es decir, cuántos efectivos, cuántos miembros de las Fuerzas Armadas hay que desplazar para garantizar, por ejemplo, que desde Tumbes hasta, me dijo usted, hasta Tacna, esté garantizado el tránsito de todo tipo de vehículos. Eso quiere decir que hay un desplazamiento de fuerzas, pero que también van a necesitar alimentación, que van a necesitar una serie seguramente de logística o que van a hacer, en cualquier caso, trabajos por turnos. ¿Cómo funciona eso? Mire, de acuerdo al planeamiento que se ha llevado a cabo, nosotros tenemos una distribución operacional por comandos operacionales en el norte, centro, sur, oriente y en la zona de Brain. Existe el despliegue estratégico para garantizar mediante patrullajes cualquier incidente que se pudiera presentar. Pero en el caso específico de puntos álgidos, como ha sido Ica, como lo es Puno, como lo es Cusco, como lo es Puerto Maldonado, estamos llevando a cabo un despliegue estratégico combinado, conjunto entre la policía,
y las Fuerzas Armadas. De tal manera que cuando garanticemos todo el despliegue estratégico, la logística adecuada, poder llevar a cabo la ejecución de esa habilitación de las vías progresivamente. Lo que nosotros queremos hacer en virtud de la inteligencia, de la información que tenemos y el despliegue, poder llevar a cabo lo que hemos hecho. Hay una palabra clave en lo que acaba de decir, inteligencia. Y si hay algo que la ciudadanía reclama, ¿no? Buena parte de la ciudadanía que considera que hay infiltrados y que hay gente que está asusando y que está dirigiendo acciones violentistas es ¿por qué finalmente no se le detiene? ¿Por qué no se termina de conocer la identidad de estas personas? ¿Cómo avanza el esfuerzo que hace el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional en ese sentido? ¿Han podido ustedes identificar a cabecillas después de tanto tiempo? Mire, cuando nosotros nos referimos a la inteligencia, tenemos que ubicarnos en los escenarios correspondientes. Cuando se ha llegado este nuevo gobierno a tomar las acciones, prácticamente no se tenía informaciones ni inteligencia de lo que iba a suceder. Estamos ciegos. Sí, de acuerdo, porque de acuerdo. se habían dedicado... Podríamos atribuirle eso, digamos, a lo que dejó el señor Pedro Claro, Castillo. solamente teníamos inteligencia táctica y operacional. Pero no a inteligencia... estas alturas ya pasó. Pero por supuesto, pero quiero ponerme en el escenario. Primero fue ese escenario. Sí. Ahora han pasado entre 15, 20 días de que ya estamos obteniendo resultados de producción de inteligencia por intermedio de la DINI, porque cuando yo he conversado con el señor ministro de Interior, la DIGIMIN también estaba en un estado inoperativo. ¿Y usted ¿no? diría que fue intencional eso? Bueno, eso habría que preguntarle a los anteriores, pero yo quisiera, así como comentan y expresan varios ministros de Estado en cada uno de los sectores, yo puedo hablar por mi sector. Un solo ejemplo. Cuando yo he llegado al Ministerio de Defensa, he encontrado 51.800 documentos sin haber hecho ninguna gestión. Y cuando hablo de esos documentos, son resoluciones, son gestiones ante los sectores, ante el Congreso de la República, 51.000 documentos. ¿Qué tienen que ver con qué? Con la gestión pública. O sea, que no se ha gestionado. O sea, en año y medio de gestión está pendiente 50.000 documentos. O sea, eso puede ser posible en una gestión pública. Lo estoy poniendo como un ejemplo. Pero documentos que servían o que debían tramitarse para qué, por ejemplo. Deme un... Por ejemplo, ¿no? ¿Compra de uniformes, por ejemplo? No sé. No tiene que ver con adquisiciones. Lo que tiene que ver es con trámite documentario, gestiones y peticiones. Por ejemplo, evacuaciones, traslado de personas. Por ejemplo, había un personal de nosotros con dolencia médica que no le estaban firmando un documento para que pueda retornar y recibir el tratamiento médico correspondiente. Después no había... Como si se hubiese detenido el tiempo. Esa es la palabra exacta, en el tiempo se ha detenido. Entonces, a lo que quiero llegar, no teníamos inteligencia, no teníamos información, ahora sí la tenemos, y es por eso que nosotros, porque muchos se están cuestionando, ¿por qué se han demorado tanto? ¿Por qué no han llevado a cabo? Porque recibir y actuar sin ningún tipo de información para lograr el cumplimiento de una misión asignada es difícil, es sumamente difícil. Y lo que nosotros hemos hecho es recibir las informaciones correspondientes de la NINI, de nuestra policía, que están identificando conjuntamente con el Ministerio Público quiénes son los financistas de origen ilegal, quienes están llevando a cabo estos movimientos tipo violentistas, porque lo que sucedió el día sábado para domingo fue prácticamente un hecho, pero totalmente irracional, yo diría hasta salvaje, en contra de la policía. Yo soy ingeniero civil también. Yo cuando he visto... ¿Se refiere a lo que ocurrió aquí en Lima? Por supuesto, de sábado para domingo. Cuando uno ve las fotografías, ve como si estuviera en una edificación de demolición con unas cantidades de concreto, de roca, que eso ha afectado a más de 800 policías. O sea, tenemos 800 policías heridos y en ese resultado hemos tenido casi 100 policías heridos. No es un tema de su sector, evidentemente, pero bueno, las últimas imágenes que se han difundido dan cuenta, digamos, o lo que se puede apreciar es a un policía que dispara o arroja un objeto que sería una bomba lacrimógena contra la persona que finalmente perdió la vida. ¿Esta es una información que reconoce oficialmente el gobierno? Mire,
Con respecto a ese video y otros videos, porque también hemos visto otro video en que un ciudadano recibe una piedra en la parte posterior de la cabeza y que en estos momentos está en estado crítico en un centro médico. Claro, ¿Correcto? ese es otro caso. Pero Me refiero específicamente a a la lo que persona voy. que murió. Tanto ese video que hace alusión como el que yo estoy indicando y otros más tienen que ser evaluados, procesados por la autoridad penal correspondiente, que en este caso es el Ministerio Público. Mal haría yo en decir si me parece, no me parece, porque lo que menos quiero con mi opinión es hacer entrometerme políticamente sobre la investigación que tiene que llevar a cabo. Lo que sí estoy yo solicitando a través de los medios de información, solicitando muy respetuosamente a nuestro Ministerio Público la celeridad del caso para determinar las responsabilidades. Porque nosotros tenemos que individualizar, ¿no?, cada uno de los hechos para determinar qué verdaderamente ocurrió. Nosotros estamos transparentando como gobierno, desde el sector interior, sector defensa, toda la información para que se llegue a la veracidad de los hechos. Nada de impunidad, estamos ofreciendo toda la información y toda la verificación de lo que requiere el Ministerio Público, y es así también el alto comisionado de Derechos Humanos de la OEA y de Naciones Unidas. De acuerdo. La hermana de Víctor Santesteban, que es señor que murió el sábado por la noche, ha dicho que ella no responsabiliza a toda la policía. Sabe distinguir, pero también se suma a eso que usted acaba de hacer, ¿no? El pedido a que se haga una investigación muy rápida y que finalmente arribe a una respuesta para los deudos. Que se sepa quién, si se incumplió el reglamento, si esto alcanza a la directiva de un superior, hasta dónde llega, digamos, la línea que compromete a este policía, y que finalmente se sancione al responsable. Yo le quiero preguntar aquí, en nombre de muchos peruanos que nos están viendo en este momento, la directiva entre las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, ¿usted puede garantizar, y de qué manera puede garantizar, que hay un esfuerzo real de no incurrir en violaciones de derechos humanos? Es decir, permitir, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo participe, una cierta veeduría ciudadana. ¿Cuáles son esos mecanismos que usted le diría a la población garantizan el accionar en este momento de las fuerzas del orden? Mire, yo quisiera descartar de plano lo que yo le puedo decir, tanto por parte de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, que no existe ni la menor duda de que pueda existir algún tipo de plan, directiva, de que se pueda afectar los derechos humanos de nuestros ciudadanos. Eso sí, los descarto de plano, no existe, porque podemos ver, yo soy testigo de eso, yo he sido denunciado por genocidio. Y el término genocidio es eliminación sistemática de un grupo de personas por su raza, credo, religión y todo lo que sea. Está bien, yo me someto a todas las instancias y lo haré, pero decir de que existe una directiva o un plan correspondiente a eso, sí, yo lo descarto de plano. No existe ningún documento, ninguna directiva, ningún hecho que pueda perjudicar la vida de los ciudadanos. ¿Ni siquiera en legítima defensa, un policía? Ahí viene, lo primero es lo que yo le acabo de decir. Lo segundo es que hay, de acuerdo a las disposiciones y en las normas legales por parte de la policía, que ellos emplearán el empleo y uso de la fuerza en la gradualidad que se pueda presentar, porque está establecido. Es igual que en el 1095 de las Fuerzas Armadas, de que cuando la integridad de la persona está expuesta a un peligro o ve que existe una falta contra la integridad que pueda afectar a un ciudadano, hará empleo y uso de las armas de acuerdo a lo que dice el reglamento. Pero en este caso no estamos nosotros saliendo con una consigna de que salen las Fuerzas Armadas y van a tener que emplear su armamento. No lo estamos haciendo porque ustedes han podido verificar en las imágenes de Pisco cómo han estado equipados los miembros de la Fuerza Armada. Lo interrumpo un minuto, pero le pido que por favor permanezca con nosotros. Adriana Palacios tiene información. Precisamente vamos a esta conferencia de prensa de la Comandancia General de la Policía. Adelante, Adriana.
Así es, en este momento acaba de culminar las declaraciones del comandante general Raúl Alfaro, quien ha brindado detalles sobre la detención de 2 presuntos financistas de las protestas. Estas personas fueron intervenidas por la Policía Nacional cuando acompañaban a una delegación de manifestantes cerca del aeropuerto Jorge Chávez. Esto ocurrió en horas de la mañana, exactamente cuando una multitud intentaba tomar el aeropuerto Jorge Chávez. La primera intervenida fue Janet Navarro Flores, quien se mostró en una actitud sospechosa, exactamente en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Bertelo. Esta primera intervenida se le encontró una mochila con 1.916 soles. Esta suma de dinero fue hallada también con una libreta. En esta libreta se encontró anotaciones de 61 personas provenientes de Andahuaylas, a quienes se les habría entregado una suma de dinero para el pago de sus desayunos y almuerzos. Esta es la información que se precisa en esta libreta. Ahora, también según la información que ha brindado la policía, cuando la persona, Janet Navarro, fue interrogada, ella prefirió mantenerse en silencio. Pero también hay más detalles. A esta persona se le encontró en su haber, a Janet Navarro, se le encontró un panfleto que se pretendía compartir, difundir en el distrito de San Juan de Lurigancho para azuzar y convocar a más manifestantes, a que estos vecinos de San Juan de Lurigancho se sumen a las protestas y se levanten contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. También tenemos la información del segundo intervenido, que ha sido identificado como Cirilo Jara Mamani, de 40 años. A él se le halló también con una fuerte suma de dinero. Estamos hablando de 2.330 soles, y a esta cantidad de dinero también se le halló 2 hojas bond, donde también se veía unas anotaciones de 11 nombres de personas a quienes supuestamente se le habría entregado el dinero de 400 soles. Según la información preliminar, estas sumas de dinero estarían destinadas al pago de los manifestantes que han llegado a Lima para las recientes protestas. La Policía Nacional ha indicado que estas personas serán investigadas por el presunto delito contra el orden público, contra la tranquilidad pública. La tranquilidad pública, de acuerdo. Presunto Adriana, delito de grave alteración de la tranquilidad pública. de acuerdo. Adriana, muchas gracias por la información. Continuamos nosotros conversando con el ministro de Defensa aquí en los estudios, y queríamos precisamente compartir con usted declaraciones de Alberto Yucra. Alberto Yucra es el presidente nacional de Luchas de las Regiones del Perú y declaró lo siguiente. Vamos para el análisis con el ministro, quien se encuentra aquí en 2023. Voy a responder el tema cuando le dice usted tema de Sendero Luminoso, ¿no? En primer lugar, su pregunta es incoherente. Tú eres un joven, todavía no están aprendiendo lo que es prensa, ¿no? Entonces tiene que informarte bien qué es Sendero. Es joven, está aprendiendo, reconocemos, ¿no? Son periodistas que están aprendiendo. Sendero no existe. Esta es su respuesta, es la respuesta, para que aprenda la próxima vez la pregunta. No hagan preguntas incoherentes. Claro, la prensa mermelera siempre va a preguntar contraria, ¿no? Con el mismo respeto que le estoy preguntando, espero que usted también responda. Y que usted me diga eso ya está faltándome respeto. No. Y nuevamente le comento que eso es la versión que ha dado la DIRCOTE. Por eso es que yo le pregunto, en base a lo que ha dicho la DIRCOTE, por el mismo respeto que todos están participando, su opinión respecto a esa declaración de ellos. Ellos aseguran que en Ayacucho hay presencia de Sendero Luminoso infiltrada en las marchas. Claro, esa es la reacción del señor Yucra cuando nuestro reportero, en base a información de DIRCOTE, le dice: esto es lo que ha encontrado DIRCOTE, respóndanos. ¿Existe Sendero, ministro? Bueno, yo creo que retroceder en los años nefastos que ha tenido nuestro país, de a partir de la década del 80 hasta el año 2000, creo que sí garantiza la respuesta a esa pregunta, ¿no? Siempre han existido 2 organizaciones muy dañinas, criminales, que han hecho mucho daño a nuestro país. Uno es Sendero Luminoso y otra es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Y cada uno de nosotros hemos podido apreciar
como resultado de sus acciones sangrientas, todo el daño, no solamente económico, sino el daño a la vida que ha hecho en nuestro país. Con respecto a lo que ha sucedido, hace algunos días, en un operativo, llamemos así, entre el Ministerio Público y nuestra policía, lograron detener a 7 personas vinculadas a la organización terrorista Sendero Luminoso, encabezada por la camarada Cusi, ¿no? Eso lo presentó el fiscal Jorge Chávez Cotrina en la ciudad de Lima, con presencia del... ¿Cómo se demuestra la vinculación con Sendero Luminoso, con el Sendero Luminoso que conocemos o recordamos la mayoría de peruanos que lideraba Abimael Guzmán? Lo que sucede es de que con el paso del tiempo, con la captura de Abimael Guzmán, con la desintegración prácticamente de toda la cúpula, lo que sucedió en esos momentos fue de que se tuvo una victoria en el campo militar, más no en el campo político. Y eso continuó en el tiempo, llevando a cabo las acciones a través de brazos legales como tenemos el CONARE, el Movadef y otras organizaciones que han mantenido viva la ideología de esta organización, ¿no es cierto? Eso creo que es conocido por todos, pero yo quisiera ver en el trabajo que está llevando la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional, que ellos son los que han puesto en evidencia que aún la organización terrorista Sendero Luminoso sigue todavía vigente. Con la captura de estas 3 personas han demostrado o están en pleno proceso de investigación de que se ha podido ver que aún existe una estructura con cabecillas de esta organización y con mandos militares, mandos políticos y otros... Pero con otros nombres. Con otros nombres, obviamente, ¿no? Pero que... Quizá eso se deba a la respuesta que le ofrece el señor Yucra a nuestro reportero cuando le dice Sendero Luminoso no existe, porque la estrategia podría haber sido cambiar, es decir, ya no nos llamamos más Sendero Luminoso. Podría ser, porque el nombre originario que nosotros podemos ver que ha sido conocido como Sendero Luminoso, pero era Partido Comunista del Perú por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui. Y recordemos de que en el Brain ellos no hablan de Sendero Luminoso, hablan del partido. Entonces, de repente el señor lo interpreta de otra manera. Pero habría que tener la información necesaria y para ello son los especialistas de la Dirección contra el Terrorismo que lleva a cabo todo este tipo de información y que está haciendo un trabajo muy detallado para determinar si es que aún dentro de estas manifestaciones hay infiltrados que son, si bien es cierto, algunos que ya han redimido su pena, pero que algunos son activistas y que siguen trabajando en esta organización para azuzar este tipo de actividades. La gran pregunta que nos hemos hecho también los peruanos es ¿quién financia? ¿De dónde sale el dinero? Por ejemplo, las 2 personas detenidas sobre las que se ha pronunciado hoy el comandante general de la policía son 2 personas que repartían el dinero y que anotaban, llevaban la cuenta, pero digamos, no son los financistas, no es dinero suyo, alguien les da ese dinero. ¿Se ha podido recoger pistas que lleven a ese origen? Bueno, todo está en informaciones que están siendo evaluadas por la Dirección de Inteligencia y también por la Digimint y por la policía para abrir una carpeta y poner en evidencia en el Ministerio Público de que existe presunciones de que existe un financiamiento por parte del narcotráfico, por parte de la minería ilegal, por parte, y hay evidencias, algunas de que... Sí, en alianza con los rezagos o lo que ha quedado, digamos, de la desarticulación en su momento del Sendero Luminoso. Sí, lo que sucede es de que la organización del Sendero Luminoso, que migró a la zona del Brain y que prácticamente está muy asociada a lo que es el narcotráfico, hace de que de ahí puede haber una dependencia. Lo que se puede evidenciar es que se está aprovechando las necesidades y la parte de las manifestaciones que se están llevando a cabo para ellos ser parte de esa manifestación y esos reclamos y esas necesidades postergadas que tiene nuestra población, y se está aprovechando todo ello como un planeamiento en la estructura que tenía Sendero y que la tiene actualmente para poder llevar a cabo sus objetivos que ellos quieren realizar, ¿no? Yo le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias y por haber estado estos minutos aquí en 2023. Gracias. Muy bien. Muy amable. Vamos a ir nosotros.